Bienvenidos amigos a este podcast Mentes de Acero, y el día de hoy estoy exageradamente contento porque tenemos a Alan, director comercial de Tubase, gran amigo mío, y hoy nos va a contar su experiencia en más de 30 años en el mercado industrial. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Alan? Cuéntanos. Hola, Uriel, pues antes que nada te saludo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación y por esa introducción. La verdad es que me hace sentir importante, gracias. Y bueno, pues sí, ya el director comercial de Tubase, como bien me presentaste, llevo 30 años en el mercado del acero. Nosotros es una variable dentro de la industria del acero, no lo fabricamos y de manera directa transformamos el acero en Tubase. ¿Qué hacemos? Pues muchos tipos de conexiones, fittings para la industria oil and gas principalmente, pero no va muy direccionado a todos los sectores que tienen que hacer una conexión para llevar un fluido de un lado a otro. Tubase está presente. Excelente. Cuéntame, Alan, ¿cómo iniciaste la industria? Pues bueno, podría yo decirte que para los que son del sector, casi vengo de nacimiento. Mi padre fue un comercializador y me daban, te puedo decirte, para el que es conocedor del tema, mamila en un niplesuaje, casi, pero bueno, pues sí, siempre rodeado de temas muy industriales, te repito, muy de oil and gas. Mi papá comercializó por muchísimos años. Él salió de una ferretería muy grande que hoy no existe en México, de las más grandes, como se acostumbraba en los años 60, 70, que te vendían todo, desde placas hasta conexiones y de cualquier sector, ya sea farmacéutico, plomería, industrial. Y bueno, pues el destino pues me tiene aquí. Excelente. ¿Y tu papá se dedicaba en esta ferretería al tema comercial? El tema comercial, sí. Él es hijo, de padres inmigrantes. Y bueno, pues llega, no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios. Le enseñaron el comercio. O sea, y de ahí, pues, funda, te digo, su primer comercializadora. Y bueno, ya con los años, pues la fue creciendo un poco. Como tú bien sabes, hay mucho. Estamos dependiendo de muchos factores en este sector industrial. Uno de ellos es el político. Hoy se ve en aranceles y guerras económicas por todo el mundo. Él no fue la excepción. En la devaluación del 94 todavía deuda en dólares, porque estos productos están dolarizados. El acero, como tú lo sabes, fluctúa mucho. Entonces, pues está dolarizado en México. Y bueno, pues al tener deuda en dólares, pues le fue muy mal. Ya de ahí, bueno, posterior, te digo, yo estaba en otros trabajos y decido ya unirme y empezar un nuevo negocio. Y de ahí, pues bueno, fue el crecimiento exponencial. Y creo que en algún momento nos cruzamos, mi querido amigo Juan de Dios Morales y yo. El destino nos une, empezamos a hacer buenos negocios, a crecer una amistad. Y en un punto clave, creo que cuando los dos necesitábamos más el apoyo para dar ese escalón que de repente llega a ser costoso y difícil, nos unimos y creamos Aceros Industriales Tubase, que hoy es, no quiero verme muy egocéntrico, pero creo que la empresa más grande de fabricación de conexiones de alta presión en México. Excelente, muy bien. ¿Y cuál crees que haya sido el mejor consejo comercial que te ha dado tu padre? Híjole, bueno, antes que nada y de manera directa a toda la audiencia, se emprende. O sea, creo que el principal es, no hay nada mejor que hacer lo tuyo para ti, ¿no? Hoy, bueno, se oye como para una sola persona, pero no, y realmente lo haces para ya en un futuro, para toda una familia, que es una compañía, que ya hay muchas familias que dependen de una buena decisión que podamos tomar. Y creo que ese es el principal, el principal consejo que yo daría es emprendan. De verdad, entiendo que tienen que tener un conocimiento previo de algo, pero siempre tengan esa cosquilla,
esos 15 minutos que de repente estás en la noche, que te quitan el sueño y que dices, híjole, mañana tengo que ir a hacer lo mismo, a levantarme, a cumplir con un horario, o sea, cambien esa idea, ese chip e inténtenlo. Ok. O sea, no quiero decirte que es una garantía, pero habitualmente los sueños se vuelven realidad. Pero si no los intentas, pues menos, ¿no? Dices, me quiero ganar el melate. No te lo vas a ganar si no juegas, ¿no? O sea, Claro, pues juégale. por supuesto. Así es. Y si tuvieras que darle solamente un consejo, por lo que entiendo, tienes hijos. Es correcto. Y si solamente les tuvieras que dar un consejo comercial, un consejo de emprendimiento a tus hijos, ¿cuál sería? Nuevamente, que intentaran primero cumplir sus sueños. Es complicado y tengo un hijo universitario que a mí me hubiera gustado guiarlo y decirle que estudiar, ¿no? Porque ya, pues una persona ya de edad, ya entiendes cómo está el sector, entiendes hasta qué te gustaría tener en tu compañía, ¿no? O sea, a tu hijo y haciendo qué, pero la vida no es así. ¿No? Entonces, lo primero es dejarlos decidir. Tienes que hacer, creo yo, Uriel, lo que te haga feliz. O sea, no, por eso les digo, emprendan, porque si tú estás haciendo algo de lo cual no te llena el alma, trabajas a medias, vives a medias, o sea, no puedes amar a medias. Entonces, tienes que hacer algo con mucha pasión, dedicación y entender que lleva sacrificios, ¿no? Entonces, ese consejo, lo primero es, haz lo que te sienta, lo que te llene el alma. Si es estar con su papá o no, en su compañía, pues bueno, o sea, no los obligues, que ellos decidan su camino. ¿Qué nos queda? Apoyarlos, tratar de darle la mejor educación posible. Si viene y se acerca a mí en algún futuro, bienvenido. Si no, que sea feliz, que lo que haga, cualquier emprendimiento, reitero, pues, pues exitoso, ¿no? Disciplinado. Pero sí, no lo obligaría a nadie a sumarse a las filas de algo que no les llene el alma. Ok. ¿Por qué no querías trabajar con tu papá? Pues porque los papás, tú sabes, somos bien exigentes. Si le exiges a un colaborador, imagínate a tu hijo, ¿no? Dos, lleva el peso y el renombre tuyo. Entonces, imagínate tener a un hijo en la compañía y que todos digan. Lo primero es que le dicen, ¿no? O sea, nunca vas a dejar de ser la sombra del papá, ¿no? Como, vamos, o sea, en un deportista, ¿no? Todos esperaríamos que el hijo de Cristiano Ronaldo, pues fuera mejor que él, ¿no? Pero pues así no son las cosas, la vida no es así. Entonces, creo que no quería eso, quería yo hacer lo mío, quería demostrarles más a mi padre que yo también podía. O sea, que yo podía hacer lo mío sin él. Tal vez ideas bizarras, ¿no? De juventud, pero después creo que desperdicié tiempo. Ahora, son, es un aprendizaje. También tienes que entender que o sea, no sería yo quien soy si no hubiera vivido, hubiera trabajado en un banco, por ejemplo, ¿no? Trabajé en un banco donde tenía que cumplir con un horario, donde mi jefe me trataba súper mal, donde, o sea, vives la realidad de un trabajo. Entonces, cuando eres el hijo del dueño, no entiendes qué importancia tiene llegar temprano, ¿no? Pues mucha, ¿no? Pero no lo valoras porque pues no entiendes, o sea, no entiendes la responsabilidad que es el sacrificio tener un negocio propio, que tienes que ser el primero en llegar y el último en irte. Entiendo, sí, cuando empezamos a añadirnos a una empresa familiar es Sí. complicado porque muchas veces creemos que tenemos cierto privilegio, ¿no? Oye, yo soy el hijo del patrón, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y a veces es complicado como compartirle esa cultura organizacional a tus hijos, ¿no? A veces siento que es complejo porque sí puedes como, pues, oye, el dueño es mi papá. ¿Tú cómo harías ese proceso de integración a la empresa a tus hijos? Yo creo que
digo, y lo digo muy de opinión personal, de vida propia, creo que sí deberían de trabajar antes de incorporarse a las filas de tu base en otras compañías. O sea, realmente conocer lo que vive un empleado, cómo es la vida de uno de ellos que dedican, te repito, su tiempo. A veces se trasladan 2 horas solamente para llegar al trabajo. Y entonces tienes que aprender a valorar todos esos aspectos que la gente vive en su día a día. Tienes que ser empático con ellos, o sea, tienes que entenderlo. Por eso yo creo que debería de él es sumarse a otras compañías antes de entrar a tu base. Posiblemente alguien me esté escuchando y diga: "No, tráetelo de inicio", porque yo en algún momento sí pensé, desperdicié tiempo, pero no valoraba las cosas que mi padre me quería enseñar, o yo decía: "¿Por qué es tan exigente conmigo? ¿Por qué me habla a mí muy mal y a los demás no?". Y no entiendes, confundes mucho las situaciones y es falta de madurez. Entonces, hoy yo creo que haría lo mismo, lo invitaría a que trabajara, a que viviera el día a día de un trabajador para que le dé valor agregado cuando él llegue a tu base y sepa cómo dirigir, entender cuáles son los puntos importantes de un negocio propio. Excelente. Y si tuvieras la oportunidad de platicar con ese Alan joven, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Oye, haz esto, haz aquello, o vas bien, vas mal, no hagas esto. Me gustaría mucho saber qué le dirías a ese Híjole, Alan joven. qué buena pregunta, pero pues yo creo que le diría que dejara de perder el tiempo, ¿no? En mi época, pues, no había un celular que te absorbiera, pero había una televisión, ¿no? La famosa, en ese entonces, mi mamá, la caja hueca, y estás perdiendo el tiempo, y bueno, yo creo que sí enfocar bastante tiempos muertos, no sé si esté bien o mal, hoy yo creo que todos tenemos que pasar por eso, pero igual que todos me gustaba la fiesta, el relajo, y dejas ciertas cosas de lado. Tus prioridades están un poco confusas en esa juventud. Entonces, yo le hubiera dicho: "Enfócate más, aprende más, estudia más y prepárate", porque la vida es dura, creo yo. Cuando he tenido oportunidad de platicar con grandes directores comerciales, grandes vendedores como tú, generalmente la historia siempre se repite. Dicen, yo de joven era un desastre y me encantaba la fiesta. Y he logrado como definir que tal vez es parte de un buen vendedor, tener ese pasado sociable, ese pasado de fiesta, porque te ayuda también a conocer a otras personas y te ayuda también a leerlas y saber muchas veces cómo congeniar, cómo socializar. ¿Tú crees que a ti te ayudó para ser un gran director comercial esa parte de tu vida? Totalmente. Mira, no lo digo yo, lo dice mi socio, que los comerciales, bueno, mi socio, para que tengan un contexto un poquito más, es un contador. Entonces, ordenado, muy cuadrado, cómo deben de ser las cosas, todo muy, o sea, todo by the book, Ok. ¿no? Entonces, pues llega un director comercial que coincido con él y él cómo nos visualizan, todos tenemos un pasado parecido, desordenados un poco, muy abiertos, muy ya ven, de luego vemos qué hacemos, ¿no? Tú dale, y muy tirados para adelante y arriesgados, es más, puedo decirte, de repente arriesgas, y como en todo, no todas las ganas, pero sí nos distingue algo, sí hay un pasado muy parecido que nos guía y nos va dando pues, yo creo que este camino de interacción con la gente, eres muy abierto, eres muy, pues, muy tú, ¿no? Pero pero bueno, hoy ayuda muchísimo. La verdad es que trato de ser lo más directo y más abierto con mis clientes, de tratar de entenderlos, o sea, sí te ayuda mucho. La verdad es que y sí nos distingue cosas muy similares, ¿no? Estos rasgos a los comerciales. Digo, no quiero, decir que todos, ¿no? Pero si hoy me dice, mi socio: "Juan, oye, es que
los tres comerciales con los que he tratado son igualitos a ti. Digo, pues bueno, sí hay algo que nos distingue, ¿no? Muy bien, y yo creo que podemos regresar al tema y a la discusión de siempre, ¿no? ¿Un vendedor nace o se hace? ¿Tú qué opinas? Nace. ¿Sí? ¿Crees que nace? Sí, yo creo que naces y de manera general, yo creo que, por ejemplo, nacemos con habilidades, o sea, natas. Pero yo quiero decirte, o sea, es como el claro ejemplo, ¿no? Que pues está el bailarín profesional que ¿no? Ha bailado en los mejores, en el Bolshoi, y puede ser el más bueno del mundo. A mi gusto nació con esa habilidad, pero pues el que tú y yo nos metamos a clases, pues vamos a ser buenos bailarines, ¿no? Vamos a ser buenos bailarines si nos dedicamos y nos disciplinamos, pero nunca vamos a ser los mejores del mundo. Entonces, ese es mi punto de comparación entre un vendedor nato y alguien que puedes hacer. Hay mucha gente en mi equipo que se esfuerza mucho, que no tenían ni la idea de que podían ser de ventas y hoy son grandes vendedores. En el equipo de Tuace se han hecho en Tuace y otros pues nacen. Que, pero sí, la diferencia es esa, sí naces con ciertas habilidades. Una parte característica de un buen director comercial y de otro vendedor es olfatear a buenos vendedores, saber cuáles son esas habilidades. ¿Tú cómo sabes que alguien puede llegar a ser un excelente vendedor? Híjole, fíjate que ahí sí difiero un poco más. Yo me he ido un poco mal de repente en selección. Aprendí ya estando en tu base a entender por qué existe un grupo de RH, es el recurso humano, alguien especializado. Lo que pasa es que un vendedor requiere de muchas cosas, no nada más ser buen vendedor. Hoy creo que la tecnología, o sea, tien tiene que tener un manejo Excel, por ejemplo, no quiero decirte que te haga, o sea, muchísimas cosas, o sea, porque Excel, digo, es una herramienta que sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, pero sí cuando menos una tabla, o sea, cosas básicas, un filtro. Entonces, muchas veces el buen vendedor difiere o no tiene, pues, ese conocimiento, no tuvo la oportunidad de poder entender qué es una computadora, cómo funciona. Entonces, a mí me ha costado trabajo. También, bueno, soy de una generación pasada donde escogíamos un buen vendedor sin importar lo demás. No importaba qué. Solo es más, contratabas a alguien, a ver si coincides conmigo, que era súper vendedor de carros y tú le metías a vender cepillos dentales, ¿no? Pero era un excelente vendedor y los vendía. Hoy creo que el mercado ha cambiado. Sí está más especializado, más específico y requieres de más conocimientos, ¿eh? Ok. Algo que he platicado con muchos empresarios industriales y tenemos también como que esa discusión y es un fenómeno que se da, ¿no? Porque vendemos servicios y productos industriales que tienen su complejidad técnica. ¿Qué es más fácil para ti o qué se te hace más fácil? ¿Contratar a un vendedor y enseñarle ingeniería o contratar a un ingeniero y enseñarle ventas? Que, buena pregunta, pero bueno, considero yo tengo ingenieros que he hecho vendedores. Ok. De hecho, nuestro director comercial es mecatrónico y es el, perdón, el director de ventas. Entonces, repito, o sea, puede ser dual. No sé si él hoy le hubiera gustado estudiar alguna otra cosa, pero no ejerce y es buen vendedor. Creo yo que para él es algo nato. Sí se le apoya para que conozca más, pero si a mí me preguntas, contrato un ingeniero y lo hago vendedor. Ok. ¿Y cuál sería como la principal enseñanza o cuál sería ese proceso de capacitación de un ingeniero para volverlo vendedor? Okey, bueno, pues nosotros empezamos con una introducción de la compañía, sí tienes que haber visto algo en él. Difícilmente, a veces, como platicábamos fuera de cámaras, pues
es complejo porque lo técnico, o sea, los ingenieros a veces no son tan abiertos, ¿no? O sea, es gente un poquito más, pues no tan social, pero cuando le dan el interés y entienden, pierden el miedo de hablar con el que está enfrente, creo que nosotros empezamos, te digo, la capacitación empieza con productos, lo técnico no se les dificulta, pero sí la comunicación con los clientes. Entonces sí empezamos, tienes que hablar con él. Olvídate del mail. O sea, el mail es muy importante, pero porque viene toda la información, pero necesitas hablar con él. Necesito que entiendas, que tengas esa conexión humana y le escuches la voz. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Está preocupado? ¿No está preocupado? O sea, tienes que generarles ese feeling que es distinto en las ventas, que no es cuadrado, que no es frío. O sea, no es frío. Tienes que entender qué necesita. O sea, le urge, no le urge. Y un mail o un WhatsApp que te dice, no tienen tono. Por eso se quedaron los emojis, ¿no? Porque pues, era tan plano que le urge, no le urge. Le cotizo rápido, no. Es un lead frío, un lead caliente. O sea, creo que eso es lo principal que debe entender cualquier persona que quiera incursionar en las ventas, ¿eh? O sea, no seas cuadrado. Háblale, llámale. Entiende qué quiere. Explícale. O sea, vuélvete a su amigo, su confidente. O sea, a veces en una mesa de negocios, dime tú, cuando vas a comer con un cliente, estás 2 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicas al negocio de esas 2 horas? 20 minutos, 30 minutos. Y el resto. Pues eso es lo que decimos. Esa es la primicia principal. O sea, si tú vas con la idea de venderle, no le vas a vender. Conócelo, entiéndelo, qué quiere, qué necesita. O sea, tienes que ser un poco más abierto, inclusive un poquito más psicológico, ¿no? O sea, no frío, no cerrado, no seas cerrado. O sea, si tú llegas con tu ingeniero 2x2 y esto, y pues yo te diría, ok, gracias, eso ya lo sabía, ¿no? Entonces, cero técnico, o sea, mucho más empático. Eso es lo primero que les decimos a todos los que entran, sé empático, entiende al cliente. Lo Ok. demás se va a dar por sí solo. Una gran capacitación de ventas, ¿no? O sea, creo que ahora como se manejan las ventas y hoy que estamos bombardeados de tip de ventas y que hay TikToks, Reels, videos, y la mayoría como que están despersonalizando las ventas, como que ya todo es automatiza tus ventas con inteligencia artificial, automatiza tus ventas con WhatsApp, automatiza, y creo que ahora un gran diferenciador es aquella empresa que te hace una llamada o el que te dice, oye, un SUA, ya se está raro, ¿no? Y el que te invita a comer, ya es, oye, ¿qué mosca te picó, no? O Sí, sea, sí. creo que hemos pedido mucho tenemos una despersonalización muy fuerte de las ventas. Entonces, ¿tú crees que podría ser una gran ventaja regresar oye, te invito a comer para cerrar, te invito a tal lugar por una copa? ¿Tú crees que podría ser como lo estamos ahorita confirmando que sea un diferenciador? Totalmente. Para mí sí lo es, pero también hay que ser honestos, mi querido Uriel, que existe un mundo previo a la pandemia y posterior a la pandemia. O sea, hay generaciones totalmente dañadas por la pandemia porque encierra, ¿no? Pues yo te repito, yo fui de super fiesta. Imagínate en mi época dorada de relajo, mantenerme en mi casa por 2 años. O sea, entonces creo yo que sí o sea, hay una vida antes y después de la pandemia. Nos enseñó mucho, sí, claro, pero sí tienes toda la razón, se deshumanizó muchísimas cosas de los negocios. Una de ellas es que olvídate algo presencial. Por ejemplo, hoy, ¿no? Pues yo te veo, te escucho, veo tu color de piel. En un Zoom, pues muchas veces no sabe, o sea, se apagan el micrófono, no tienen prendida la cámara. O sea, se ha perdido esa conexión real que tenías con la gente y con la realidad. O sea, pero sí creo yo que hay que retomarlo, hay que sentir cuando, repito, esto es más de edad, te das cuenta que ir al mar o sea, no es lo mismo verlo.
por televisión que sentir las olas en tus pies, ¿no? Es lo mismo, en las ventas es igual. Si quieres entender a tu cliente, muchas veces una comida te acerca a él, te hablan de su familia, te hablan de su vida a día, de su día a día, o sea, de cómo están anímicamente. Y en un Zoom, bueno, tenemos una hora, lo hablamos, somos muy puntuales en lo que vamos a decir, los tiempos están contados, el tiempo de todos yo sé que es valioso, pero se acabó y vaya. No interactúas nada más ni estrechas una mano siquiera. Entonces, deberíamos de regresar. En tu base tratamos, sí visitamos clientes, tenemos visitas seguidas, tratamos de ir, pues, seguimos con esa ideología de santo que no es visto, no es adorado, ¿no? Porque sí tienes que hacer presencia, que la gente te vea. Me decías tú, y algo muy cierto, pues, que vea a la persona que está atrás del teléfono muchas veces, ¿no? ¿Quién es? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo viste? ¿Cómo? No sé, te da otra percepción y te abre esa sensibilidad humana que a veces se necesitan en los negocios, ¿eh? Claro. Sí, acabas de decir una palabra muy, muy clave que es sensibilizarte, ¿no? No ver al cliente como un número más o al cliente por el nivel de facturación. Yo creo que sí tenemos que humanizar muchísimo más las ventas y más en el tema industrial, ¿no? Porque es a veces muy cuadrado, es a veces necesitas estas especificaciones, puedes si tengo este presupuesto, ¿no? Y como que también no nos permitimos conocer a las personas. Y hace ratito platicábamos fuera de la cámara que muchas veces se hace un compromiso más fuerte cuando conoces a la persona, pues, valga la redundancia, en persona, ¿no? O sea, Claro. porque pues estrechaste su mano, lo viste a los ojos y hay más compromiso a cerrar una venta por teléfono y una venta pues fría, ¿no? Y a lo mejor con los primeros clientes o las primeras ventas es bueno entregar todo el producto, saludar, ¿no? O sea, aunque sea una sola vez, ¿no? ¿Tú lo recomendarías al menos una vez conocer en persona al cliente o tener una relación más frecuente? Yo creo que sí, porque se lo estás preguntando al de 20 generaciones atrás, pero, yo, o sea, para mí sí sería muy importante, o sea, y trato de fomentarlo en tu base. Pero hoy pregúntale a un joven que todo lo compra en línea, que no le importa quién le venda, ni de dónde llegue, ni cómo sea, no lo sé. Siento que el mundo ha evolucionado y tampoco nos podemos quedar atrás. Pero si a mí me dices, yo lo recomendaría muchísimo. Claro que mi sector es más de comunicación personal, porque es más técnico. Digo, no compras, difícilmente vas a comprar pues una brida que sí es muy estandarizada ya están normadas, pero hay cosas muy técnicas que hay que hacer un plano, hay que desarrollarlo, requieren ingeniería, que difícilmente en e-commerce lo vas a encontrar, ¿no? Pero sí creo que es importante que cuando menos traten de conocer a sus clientes, visítenlos, porque a veces también es importante entender cuando tú vas a una planta de producción, o sea, te pueden decir: "Oye, es que yo me dedico a esto y hago, no sé, polímeros", ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero llegas y se te da un abanico de oportunidades que tú le dices: "Es que también hago esto, es que también vendo esto, es que", o sea, te da, o sea, abres, o sea, no nada más es esa venta directa, hay que hacer la venta cruzada. ¿Qué más haces? ¿En qué más te ayudo? Claro. ¿No? Entonces sí funciona, claro, funciona mucho ir, visitar, hacer, y te acerca mucho con la gente, es lo principal. Genera confianza, tienes toda la razón eso. Genera mucha confianza saber quién está atrás, quién es la cara o la imagen de tu base, fuera de ese logo que tú puedes ver y de una gran compañía, ¿no? Justo. Y bueno, ya van varias veces que dices de generaciones pasadas, Alan, pero yo te veo muy joven. No, De no, hecho, no. yo pensé que tenías niños chiquitos. O sea, dije, bueno, sus hijos han de tener 5 años. Y me dices que ya tienes un hijo universitario. ¿Cuántos años tienes, Correcto, Alan? 48 años. 48, te ves muy joven, te ves Muchas, muchísimo muchas más gracias. joven. Muchas gracias, Uriel. ¿Qué te invito? ¿Qué te invito? Joven y guapo, Muchas mi gracias, muchas gracias. estimado Alan. Muchas gracias. Entonces, yo creo que también depende mucho de tus clientes potenciales, ¿no? Porque hay que ver con quiénes hacemos negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá tiene 53 años y también es todo en persona.
en persona, ¿no? O sea, le gusta mucho el trato en persona y tengo una hermana de 23 años que ni siquiera le gusta contestar una llamada. No, o sea, como que dice, ¿por qué me está marcando, no? ¿Por qué tengo que hablar por teléfono? Yo creo que depende mucho de también quién es tu comprador. Creo que hay veces que nosotros no conocemos bien al comprador y creo que un buen vendedor tiene que leer a su comprador. Si es muy joven, qué edad tiene, qué le gusta al comprador. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Se tendría que estandarizar? Bueno, a los compradores se les trata ABCD o adaptarnos al comprador según su personalidad. Yo creo que adaptarse, o sea, digo, hay una regla muy general, ¿no? De las personas y los perfiles que ponen en las áreas de compras, pero repito, si es un cliente, en el caso de tu base, muy importante, sí tratamos de entender, conocer, pues, qué le interesa, cómo está, cuáles son sus necesidades reales, lejos de comprarte una pieza, ¿no? O sea, porque a veces no vendes un producto, vendes una solución. Y esto es algo que uno de mis principales hoy clientes, de los más importantes para tu base, llegó por una red social a la cual, o sea, la teníamos como, pues Ujú. súbete una imagen, nos hablan y hoy es uno de los clientes más importantes. La chica que estaba en ese momento en compras era de 21 años. Si tú segmentas los famosos perfiles y edades que habitualmente haces en una campaña en redes sociales para vender, pues no entraría ni siquiera en la edad promedio que yo, si me hubieras preguntado, hubiera puesto. Claro. Tenía 21 años, recién entrando a la empresa, se metió, lo vio y hoy es uno de mis clientes más importantes. Entonces, no hay una regla general. Quieres, todos queremos descubrir ese famoso hilo negro, pero creo que hoy está muy variado el estilo de los compradores. Repito, soy muy insistente en que las generaciones van cambiando, hay que tratar de evolucionar y de entenderlos, pero si esta chica no se hubiera metido ese día, a esa hora, y le hubiera dado clic, hoy no estaría de los clientes importantes de tu base. Y creo que hay que seguirle intentando entender a ese nicho de mercado, pero hoy dime tú, mi duda sería, yo no hubiera pensado que una chica de 21 años me metiera a una empresa tan importante para tu base. No lo hubiera yo creído, soy escéptico en ese tipo de cosas, pero pasa, entonces te abre el panorama de decir, aprende, todos son clientes, todos pueden ser compradores potenciales, todos, no minimices, no, pero está complicado, ¿no? Entender cuál es el camino, entiendan a sus compradores, creo que sí es muy importante personalizarlos, ¿eh? No puedes tratar a todos por igual. Imagínate que yo le hable a esta chica, no sé, de autos viejos, ¿no? Me va a decir, qué flojera este señor, ¿no? Pero entonces trato de llegar y hablarle como le hablo a mis hijos. Oye, ¿cómo nos viste en este reel? O sea, pues decirle cosas muy a su edad. Seguramente me lo voy a hacer aburrido de todas maneras, pero bueno, lo intento, ¿no? Ok. Y cuando tuve oportunidad de visitarlos en su planta, me comentabas que ustedes empezaron sus primeras ventas con llamada en frío. En frío. Y hoy que ahora los clientes te buscan a ti gracias a que tienes marketing digital, o sea, ¿cómo fue ese cambio, no? ¿Cómo fue ese cambio de cómo conseguías clientes antes y cómo consigues clientes ahora? Bueno, ha sido evolutivo. La verdad es que, como todo, todavía nos tocó el teléfono de que ponías el dedito y girabas, ¿no? Entonces, imagínate haciendo esas llamadas una por una. Te decías una venta a la semana, ¿no? De repente, pues una al día y así. Pero pues sí era es que a final de cuentas no había otra. O sea, no, en esos momentos te adaptas a lo que hay. Eso es algo muy del ser humano. Había eso y había que marcar de esa manera. De repente cambiamos al teléfono, ¿no? Que ya tenía las teclas ya más digital y seguía haciendo una llamada. No veías a nadie, tenías que ir a visitar, repito, se iba muchísimo, quedabas que regalitos, que ibas, que...
Pero bueno, así era en ese entonces. Posteriormente llega la computadora y entiendes que de repente hay un mail y de repente ya hay, o sea, internet y ya puedes subir cosas y sí empezamos a evolucionar muy paulatinamente. No creas que fue algo, no somos los que te puedo decir yo hoy, innovadores y que todo lo hacemos con inteligencia. No, no. Somos todos, seguimos siendo muy, pues, ¿cómo se le puede llamar? Muy, híjole, de la vieja escuela, tratando de cuidar lo viejo, lo bueno de lo viejo con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero cuesta trabajo, o sea, lo intentamos, lo hacemos, pero sí fue un proceso lento. Hemos venido, te repito, pues, si tú metes un poquito a las redes sociales de tu base, pues no tienes mucho tiempo. O sea, tampoco soy de los pioneros en de estar en redes, no, pero veo la importancia para la compañía que hay que estar presente, hay que estar vigente y no puedes hacer a un lado o sea, porque si no te quedas y alguien más lo va a hacer por ti. O Claro, sea, ¿estás de acuerdo? estoy completamente de acuerdo, Alan. Y me comentabas, tienes un socio. Es correcto. A mí me gusta siempre preguntar a la gente que tiene socios porque hay dos decisiones muy importantes en la vida, ¿no? Con quién te casas y con quién te asocias. Totalmente. ¿Qué viste en tu socio que dijiste con él que va a hacer negocios? Bueno, lo primero es que Juan, repito, es muy estructurado. Eh, Algo que tenemos muy claro y que funciona en cualquier sociedad es entender que, pues, tienes que ceder, ¿no? O sea, cualquier relación, la personal con tu esposa, ni modo que tú seas totalmente autoritario y, pues, no funcionaría porque, ¿no? O sea, tienes que aprender a negociar, a ceder por el bien común de algo, ya sea el de tu familia o sea el de tu empresa. Pero con Juan, antes de hacer negocios, pues fuimos amigos, hicimos algunos viajes juntos y con el paso de los años, él siempre fuimos muy transparentes. Oye, ayúdame con esto. Inclusive teníamos rol de personal entre compañías. O sea, oye, fíjate que creo que este tiene más perfil para ti. Sale y te va, ¿no? O sea, cuando en México todos nos vemos como competencia. No es una cultura la de tener socios, porque no sé si puede ser una pequeña mala palabra, Sí, pero, claro. pero en México es muy común que te dicen, no, no te asocies porque te van a chingar. Sí, claro. Es del primer, o sea, lo primero que escuchas es eso. No, 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 no lo hagas, te van a chingar. O sea, no. Y no es así. Claro, también repito, algo muy importante es saber cuáles son tus habilidades, de lo que hablábamos. Yo soy un pésimo administrador y él es un gran administrador. Entonces, si yo entiendo de qué pie cojeo y él es experto en eso, juntos, pues, ¿qué va a pasar? Pues se va a exponenciar esta unión, o sea, este empuje. Ahora, los socios siempre son estratégicos. Llegas a un punto en los negocios donde dar un siguiente paso o es muy caro o es muy difícil. O sea, México es complicado. Entonces requieres inversión, requieres, por ejemplo, ¿no? O sea, dime, tú no estarías hoy si llega una gran compañía de marketing y te dice, oye, súmate, le vamos a invertir, vamos a exponenciar la idea de Uriel, pues te mueve el tapete y dices, lo necesito, porque ya dar ese siguiente paso, un estudio más grande o comprar o hacer es lo mismo en los negocios. O sea, llegas a un punto en el que dices, quieres más, quieres seguir creciendo. En el caso de tu base, ¿eh? Nosotros somos de que me han preguntado, ¿hasta dónde piensan llegar? Hasta donde nos lleve, ¿no? La vida me dé licencia de estar aquí y hasta donde tope. No, no sé. O sea, quisiera crecer y crecer y crecer. Y para eso requieres socios estratégicos en los momentos estratégicos. O sea, sí, y confianza plena. No siempre funciona. Tienes que estar, tienes razón, muy enfocado con quién te asocias, ¿eh? O sea, conozco muchos casos en los que no se les ha dado. La cultura, repito, en México no es tan común. En Estados Unidos, las sociedades son muy comunes. Es muy común que tú veas que una empresa se vincula con otra o sea, aunque no sean socios directos, pero se ayudan mucho. Y aquí no es así. Aquí todo se ve como competencia.
Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso, es lo que te digo, o sea, una retrospección de en qué fallo y qué necesito del otro. Y el otro tiene que estar en el mismo mood que tú, si no, pues no. Yo creo que Juan me decía, a mí me cuesta mucho vender, pero administrar, te digo, no, es buenísimo para administrar. Entonces de repente yo llego, oye, esto, no, no, bájale, bájale. Me dice, ya no, no se puede, o sea, no seas tan volátil, ¿no? Entonces es esa dualidad, me ayuda a centrarme y yo de repente lo ayudo a impulsar alguna decisión que pues ellos por su personalidad no lo hacen. Y tenemos una gran sección que me encanta, en donde todos los miembros de nuestra comunidad hacen preguntas a nuestro invitado y quisiera que nos respondieras las preguntas de nuestra comunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que el primer tip que les daría es, primero tienes que conocer el esquema, el cómo se rige la empresa. Dicen, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Entonces, entender la metodología, la misión, el compromiso que tienen, inclusive los dueños con la empresa, hacia dónde se dirigen. Tenerlo muy claro para que puedas llegar, desarrollarte y sumarte a esa visión que trae la empresa. Totalmente, creo que sí. No podemos hacer de lado la tecnología. Va a cambiar mucho. Un poco en las dos. Repito, lo vives un poco porque es un tema familiar. En tu casa siempre se va a hablar de qué hace el papá, qué hace la mamá, a qué se dedica, a qué se desarrolla. Y lo tienes que enseñar. Tienes que enseñar porque mi visión de no es lo mismo fundar una compañía desde inicio con el sufrimiento que requiere luchar contra todo lo difícil que es comenzar una empresa, a que ya llegues a algo establecido. Entonces sí creo que tienes que enseñarlo. Hay algo que he escuchado mucho en cuestión de socios, que es más fácil que hagas amigos a tu socio que hacer socio, sociedad o socio a un amigo. ¿Tú qué opinas? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Totalmente, sí. Sí, La verdad es si que no, luego se fractura la amistad, ¿no? sí, lo que pasa es que, pues, habitualmente con el amigo tus experiencias y todo de vida, pues, no son de negocios. Entonces, no o sea, es que es muy diferente compartir nuestros gustos a nuestras necesidades, ¿estás de acuerdo? Entonces, con un socio compartes las mismas necesidades, a diferencia del amigo. Habitualmente sí son las mismas, pero no, por eso es que yo creo que no funcionan. Porque con ellos quieres compartir el relajo, la confianza de platicar cosas a veces familiares, pero las necesidades que tienes de negocio, pues por eso es que no, o sea, yo sin lugar a equivocarme, Juan tenía las mismas necesidades que yo. O sea, los 2 queríamos crecer, los 2 queríamos, ser exitosos, los 2 queríamos hacer crecer un negocio. Entonces, nos unían esas necesidades de vida, lejos de las de compartir, pues, pura fiesta o el compañero de la escuela. Entonces, yo creo que tienes toda la razón. Sí, claro, es que es complicado porque muchas veces está el negocio de la borrachera, ¿no? De que estás encopado y dices, va, esa es la idea millonaria, vamos a hacerla, pero generalmente esas ideas no funcionan, ¿no? Sí, yo creo que no. Digo, no podemos generalizar, ¿no? Pero hay grandes historias, que no me constan, pues una de ellas es la de Mark Zuckerberg, ¿no? Que dicen que por ahí, que traicionó y que no lo sé, es una leyenda urbana, pero bueno, por eso es que yo creo que tienes razón. Tienes que tener esa misma necesidad de camino hacia donde te diriges en los negocios,
para poderte entender, porque repito, tienes que ser muy abierto, ¿eh? O sea, o sea, todo es una negociación con tu socio. Oye, ¿cómo ves esto? Aunque yo tenga y me sienta con tener la razón, se lo tengo que consultar y él me tiene que dar su opinión. Y a veces, aunque yo no esté de acuerdo, pues cedes. O sea, dices, no pasa nada. Siempre y cuando el enfoque sea, repito, para el beneficio no personal de la empresa. Muy bien. Sí, yo creo que tienes que fijarte mucho en esas habilidades que te va a complementar tu socio y a veces creo que queremos hacer sociedad con la gente que tenemos mucha afinidad y a veces eso no funciona porque creo que tenemos que tener la humildad de decir, esto me hace falta, tú lo tienes y a lo mejor a ti te gusta el rojo y a mí el verde, pero lo mejor para la empresa es el rojo. No, totalmente. Y esto me lo puedo citar. Dicen que para ser un gran empresario tienes que comerte el ego y creo que aquí tú mismo me lo estás comentando de que, bueno, pues tengo que ceder, ¿no? ¿Cómo ves? Sí tienes que tener mucho control de tu ego para tener éxito en los negocios. Totalmente. Y no nada más en los negocios. Hay que entender que ninguna, ningún punto de vista o ninguna verdad es absoluta. O sea, tú puedes tener una opinión sobre algo que puede ser correcta, yo otra opinión y también es correcta. ¿Estás de acuerdo? O sea, entonces no, lo que tienes que hacer es entender qué es lo mejor al final para el negocio, aunque ambas sean buenas. O sea, pero no siempre se pueden implementar las dos. Puede ser una antes, una después, o una y la otra nunca. Entonces, siempre el enfoque, como bien dices, es el ego, hacerlo a un lado, entender que no, un negocio no estás hablando de ti, no es tu persona, es una empresa, es un ente aparte, que no eres tú, que tú dedicas y le es parte de ti, pero no eres tú. Entonces, tienes que hacer al lado ese ego y decir: Okey, entender, esta es la mejor opción, consideras que es lo mejor y probarlo". Y también me he equivocado y he dado ideas que no han funcionado, que Juan ha dado igual cabida a que se intenten, como él de repente, pero, pues, tú sabes que en los negocios es eso, ¿no? Es el que no arriesga no gana, tienes que jugártela y tratar de ir encontrando ese, pues, cuál es lo mejor que no, ¿no? Claro, porque muchas veces tenemos miedo a equivocarnos y creo que un punto vital del éxito es la estadística, ¿no? Si voy a batear 10 veces, al menos una va a ser home run, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que hay que estar intentando todo el tiempo innovación, mejora continua, ¿no? ¿Tú cómo implementas eso en tu empresa? ¿Cómo estás todo el tiempo arriesgándote a nuevas cosas? Porque muchas veces también es que ya lo intenté todo, ¿no? ¿Cómo te enfrentas al ya lo intenté todo? ¿O cómo ves fuera de la caja en tu empresa para que crezca? Lo primero es que la escalera al éxito está llena de errores. O sea, el que me diga que ha llegado sin un solo error, que me diga cómo hacerle, porque yo estoy lleno de errores. Pero no aprendes de un acierto, aprendes de un error. Entonces, tienes que ir precisamente, me equivoqué en esto, analizar, regresar, planear. Y creo que llegas a un punto en los negocios o en tu empresa que, por ejemplo, ya te has equivocado mucho. Sabes cuáles son los caminos a seguir y tienes que hacer entendible eso a tu equipo. Ya no es por acá, es por acá. Y empiezan a existir, pues ya los, ¿cómo le podemos llamar? Ya los caminos ya muy diseñados para cuando llega un colaborador nuevo, pues ya tiene, ya todos le van a compartir, te decía, la ideología de qué tiene que hacer y qué no, porque ya está comprobado. Pero eso es lo que regresamos al legado, pues eso es lo que les toca a los fundadores, ¿no? A los que hacemos las empresas desde abajo, las primeras generaciones, pero tienes que decirle a tu equipo, mira, ya muy claro, esto es lo que hay que hacer. Otra cosa importante, llegas a un punto donde ya no te da miedo contratar al que sabe más que tú. Cuando empiezas tu negocio y dices, imagínate que no me dedico a vender y voy a contratar al chef que cocina 10 veces mejor que yo y dices, me va a robar el negocio, ¿no? Pues no, o sea, no tengas miedo, contrátalo, dirígelo.
Pero hoy ya yo contrato gente que sabe más que yo, mucho más, o sea, porque yo no podría hacerlo tan bien como ellos. Entonces necesitas expertos para cada lo que sí vas a requerir es dirigirlos. Eso nunca vas a dejar de hacer, pero necesitas gente capaz y que sepa sí o sí más que tú. Perfecto. ¿Tú crees que un muy buen líder, un gran dueño de empresa, tiene que enfocarse más en saber sobre su producto o enfocarse más en hacer sistemas para que su empresa trabaje sin él? ¿En qué crees que se debe enfocar más? Yo creo que sí, es que repito que es evolutivo. Cuando empiezas un negocio eres el todólogo, le haces de todo, no tienes opciones, no tienes ni siquiera para pagar posiblemente un chofer, tienes que ir a entregar tú, ¿no? Así empiezas. Pero sí llega como conforme vas creciendo, tienes que, repito, hacerte un equipo de trabajo para ir haciendo menos. No es que trabajes menos, o sea, delegues más. Y para poder delegar hay que enseñar. Tienes que enseñar el camino, cuáles son tus aciertos, o sea, cuáles han sido los errores, no quieres que los vuelvan a cometer. Entonces, a ver, es esto, empiezas a tener, te digo, ya caminos muy seleccionados, o sea, qué tiene que hacer cada gente que llega. Y ahí empiezas a, sin darte cuenta, a dirigir, a convertirte en un director de orquesta. No tienes que tocar todos los instrumentos. Posiblemente sepas tocarlos todos, pero no vas a poder dirigir la orquesta si tú quieres tocar la trompeta, luego no se puede. Necesitas gente que lo haga por ti. Entonces tienes que tener gente muy capacitada, muy convencida, te digo, de que tu idea de hacia dónde va el barco, esa dirección tú la das. Y ellos son los que te tienen que ayudar a llegar al objetivo. ¿Qué le dirías al empresario que todavía, bueno, al emprendedor que todavía dice, es que nadie lo hace mejor que yo? Pues que no se la crea, que no se la crea porque que vea que el mundo de los deportes, en específico hay un boxeador, ¿no? Y hoy es el número uno y mañana ya lo noquearon. Entonces, no bajes la guardia, ese es el primer consejo, no te sientas único. Hay miles y miles de millones de personas en este planeta con esa idea o mejores que la tuya. Entonces, ¿qué te digo yo? Llévala a cabo porque alguien más lo va a hacer. Ok, perfecto. Muy bien, Alan. Es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y para cerrar este episodio, me gustaría que nos dieras cuál crees que es el consejo más fuerte para tener una mente de acero. Ok, bueno, disciplina. Sean muy disciplinados en su vida diaria. Eso es lo que yo trato hoy de implementar. No puedo negar que no lo fui, pero hoy trato de cambiar esa parte. Sean disciplinados en todo lo que hagan, porque eso es una base fundamental para el éxito. Te ayuda mucho constancia y disciplina, ¿no? Creo es lo principal para ser exitoso en los negocios, en las empresas, en la familia, en tu día a día. Alan, muchísimas gracias por darnos este tiempo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá. Muchísimas gracias, Alan. Uriel, gracias a ti, a todo tu equipo, de verdad, te agradezco el espacio y bueno, pues sí, ojalá nos veamos pronto nuevamente. Muchas gracias, Alan. Por favor, si les gustó, denle like, suscríbanse, comente y bueno, pues esperen el siguiente episodio de Mentes de Acero.